¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a empezar con un nuevo proyecto. Vamos a realizar a la hermosísima muñeca Melissa. Miren qué bonita nos quedó, amigas. Sus zapatitos que se le pueden quitar y poner, su vestidito también se le puede quitar y poner. Así es que tomen todo eso en cuenta porque está bien, bien bonita. A las niñas les gusta cambiar a sus muñecas, así es que es un detalle importantísimo. Claro que me pueden dejar en los comentarios si quieren que le hagamos más ropita a Melissa. Y miren qué bonito quedó su sombrerito, amiga, su cabellito, su sombrerito con ese moño precioso que le luce muy, muy bonito. ¿A poco no está hermosa? Melissa, amigas, está completamente articulada. Miren, vamos a acomodarle el gorrito con el moñito aquí enfrente, que también luce hermosísimo, amigas. Me gustó mucho así con el moñito enfrente. Ya ustedes deciden cómo se lo quieren colocar, enfrente o atrás. El cabellito le quedó precioso, precioso también, amigas. Ojalá que les guste este nuevo proyecto y que se animen a realizarlo junto conmigo. La petición de siempre, amigas, suscríbanse, es gratis. Den like, les lleva solo un instante. Apóyenme con eso, por favor. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedoras a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Por ejemplo, Clesia Cavalcante, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Jonathan Cora, Mariela Loyola, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Yolanda Torres Sangüesa, Canal Luco y Miriam Avelar. Hace algunos días que tienen ya los tutoriales. Varias de ellas ya comenzaron a realizar a la bella Melissa y en verdad les agradezco mucho, mucho su apoyo por ser miembros de este canal. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Melissa, vamos a medirla. Es un dato muy, muy importante para ustedes porque pues en la pantalla no se aprecia realmente la dimensión del tamaño. Miren, voy a tratar de medirla del gorrito hacia los piecitos. Mide 29 centímetros, amigas. Eso es lo que mide. Ya si le colocan el moño en la parte de enfrente, la pueden medir desde la parte alta del moño. Ahí ya estaría midiendo 30 centímetros. Así es que queda de muy, muy, muy buen tamaño, amigas. Así es que toda Melissa fue realizada con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es un material 100% algodón mercerizado. Significa que al mercerizarlo le dan un acabado muy, muy fino y esto hace que luzca hermoso, hermoso este material que es ideal para realizar amigurumis. Recuerden, marca Sinfonía es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Es un dato muy importante para ustedes, ya que pues es probable que utilicen otro material, es probable que en su localidad no consigan marca Sinfonía y esto va a hacer que varíe el tamaño final de Melissa. Si utilizan una hilaza más gruesa, Melissa les va a quedar más grande. Si utilizan un grosor más pequeño, el resultado final será una muñeca más pequeña. Tomen todo esto en cuenta al momento de escoger sus materiales. Comenzamos con la hilaza Sinfonía de color blanco con la que hicimos esta orilla de los zapatos, los calcetines, la ropita interior, la orilla del vestido, esos moñitos que le lucen hermosos y la orilla de las manguitas, amigas.
Vean qué bonito se le ven sus moñitos. Estas orillas también las hicimos con color blanco. Muy bien, vamos a utilizar, o más bien yo utilicé el color orquídea con el cual realizamos los zapatitos. Ustedes pueden utilizar el color que más les guste y combinar los colores como ustedes deseen. Con el orquídea, como les digo, hicimos los zapatitos, el vestidito y el moño que lleva Melissa en su sombrerito. Vamos a requerir el color amarillo medio, que fue con el que hice precisamente el sombrero. También pueden utilizar el color paja, que le va a quedar perfecto, perfecto. Vamos a necesitar el color carne. Con el color carne hicimos las piernitas de Melissa, la parte alta de su cuerpecito. Arriba de su ropa interior está el color carne, brazos, cuello y carita. Pueden, si así lo desean, hacer la ropita, los zapatos, el moño, con los colores que ustedes quieran, amigas. Echen a volar su imaginación y van a lograr combinaciones muy, muy bonitas. Recuerden que el vestidito se le puede quitar y poner, así es que la pueden hacer los cambios que ustedes quieran, o como les digo, si quieren le hacemos más ropa. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a Melissa, amigas? Les cuento que es completamente articulada. Hace tiempo que no hacíamos en el canal una muñeca articulada. Siempre colocamos en los bracitos limpiapipas para que estos queden articulados y se puedan mover como nosotros queramos. Pero en el cuerpo hace mucho tiempo que no le colocábamos alambritos ni ningún tipo de articulaciones, y en esta ocasión decidí articularla, amigas. Recuerden que tienen la opción, si no quieren, miren los bracitos qué bonitos se mueven. Si no quieren articularla, simplemente van a colocar una barra de silicón que abarque la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabecita. Pero miren, así articulada incluso la podemos sentar, amigas. Así es que con la articulación puede lograr poses muy muy lindas, pero ustedes deciden si la quieren articulada o no. ¿Qué materiales vamos a necesitar en caso de que deseen la articulación de esta muñequita? Primeramente, amigas, vamos a requerir, déjenme acomodar a Melissa para que nos vea mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para su realización. Les recuerdo, si van a colocarle una barra de silicón, debe abarcar de arriba hasta las cejas y de abajo hasta la entrepierna. Esto es importante para que Melissa sostenga perfectamente su cabecita. Pero si decidieron articularla, vamos a requerir alambre galvanizado calibre 18. Tiene muy buen grosor, nos ayuda muy bien a articular incluso muñequitas más grandes. Vamos a requerir unas pinzas con las que vamos a hacer algunos dobleces y cortar el alambre al tamaño que lo vamos a necesitar. Y vamos a necesitar cinta canela, cinta transparente, incluso pueden utilizar cinta de aislar, con la que vamos a forrar los alambres para mayor seguridad de quien manipule a Melissa. Estos son los materiales que vamos a necesitar en caso de que la quieran articular. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar, amigas? Déjenme hacer a un ladito mi cinta. Vamos a requerir un par de plásticos o más. Estos plásticos van en la parte baja de los piecitos de Melissa. Les cuento que Melissa se para solita. Si ustedes buscan el equilibrio, se va a parar solita, y esto es gracias a los plásticos que colocamos en la parte baja. Mientras más gruesos es mejor, y mientras más planos es mejor. Es importante para que obtener esa parte plana del piecito, que el plástico esté bien, bien planito. Esto que tengo yo en mi mano son las tapas de cuando los chicos van a engargolar algún trabajo. Yo compré las tapas, son muy muy baratas, las cortan a la medida. Cuando llegue el momento, en el tutorial ustedes van a ver en qué momento cortan a la medida, y con eso van a colocar en la parte baja de los piecitos. Pueden utilizar incluso de una botella de refresco,
la tapa de crema. Lo más importante es que quede a la medida, no más grande, quizá un poco más pequeño, y que queden bien planitos esos plásticos. Van a necesitar por lo menos uno para cada piernita. Yo coloqué 3 en cada uno de los piecitos. Vamos a necesitar un par de ojitos de seguridad del número 12, de 12 milímetros. En este caso yo me gustó o decidí utilizar estos azules para variar un poquito y utilizar el material que por ahí tengo guardado. Además de que pues se le ven hermosos, hermosos sus ojitos a Melissa. Amigas, se me había olvidado decirles que van a necesitar un poquitito de hebra color negro para las cejas y pestañas de Melissa. Muy poquitito color negro. Muy bien. Vamos a requerir 4 botones como este que combinen con el vestido. Si los quieren ustedes utilizar incluso en color blanco, se van a ver muy muy bonitos. Estos botoncitos son de 12 milímetros de diámetro. De 1 milímetro de diámetro les va a quedar perfectamente si así lo desean. Vamos a ocupar 4, 2 para la parte de atrás del vestido como acaban de ver y 1 para cada zapatito. Recuerden que tanto el vestido como los zapatitos se le pueden quitar sin ningún problema a Melissa. Vamos a requerir estas perlas plásticas, amigas. Hace tanto que no las usaba, me gustan mucho, 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 mucho. Estas las vamos a utilizar para este moño que tiene su gorrito, vean, ahí le puse 2 y puse una en cada moñito de los que tiene en su vestidito, en el centro de cada moñito. Son perlas plásticas. Yo aquí en la Ciudad de México las compré en una tienda de manualidades que se llama Fantasías Miguel. Ya se pueden conseguir muy fácilmente prácticamente en cualquier parte. Tienen un pegamento muy 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 potente y créanme que va a quedar muy bien colocadito. Muy bien, es opcional, pero yo creo que le van muy bien y se va a ver precioso su vestido y su moño. Vamos a necesitar relleno. Recuerden que nuestros amigurumis deben ir bien, bien rellenitos, bien duritos, a menos que el diseñador o diseñadora les indique otra cosa. Por ejemplo, en este caso los bracitos los rellenamos y articulamos con limpiapipas, ya no necesitamos ponerle relleno, pero el resto debe de ir bien, bien relleno. Vamos a necesitar, como les decía, 2 limpiapipas, 1 para cada bracito, para articularlo y al mismo tiempo ese bracito va a quedar perfectamente relleno. Y vamos a necesitar un poquito de rubor para colocar en la carita de Melissa y le dé esa expresión tan bonita con sus mejillas coloraditas. Vamos a necesitar para realizar a Melissa, vamos a necesitar un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que hayan ustedes decidido trabajar. Generalmente debemos utilizar un crochet más pequeño. Por ejemplo, Sinfonía me pide trabajar con crochet de 3 milímetros, yo utilizo el de 2.5, así es que traten de que su crochet sea más pequeño para que su tejido quede bien cerradito, para que no se vaya a notar el relleno y mucho menos se vaya a salir. Vamos a requerir un marcador de puntos, puede ser un marcador plástico como este o incluso pueden utilizar una hebra que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Vamos a requerir tijeras, agujita lanera, vamos a necesitar una aguja común y corriente para coser los botones. Vamos a necesitar opcionalmente este tipo de agujas que es la que yo siempre utilizo para hacer más grande el orificio y esto me facilita la colocación de los ojitos. Y vamos a requerir alfileres, amigas. Muy bien. Opcionalmente, si así lo desean, un poquitito de silicón. A veces las piedritas plásticas traen traen un pegamento muy poderoso.
es difícil que esto se caiga. Y se los digo yo, los utilicé en un monedero que llevo utilizando un año. Pero si ustedes no sienten la seguridad, pueden colocar un poquitito de silicón para que estas piedritas plásticas no se vayan a caer. Vean, en el moño lo coloqué 2. Entonces, esto es opcional. Si quieren reforzar las piedritas plásticas, lo pueden hacer con un poquito de silicón. Y pues eso es todo, amigas. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Así es que vayan preparándose, que antes de lo que se imaginan estaremos comenzando con la realización de la bella Melissa. Cuídense mucho y nos vemos pronto.